Bienvenidos a Mirar Matemáticas. El día de hoy vamos a realizar la explicación de un espacio vectorial. Los invito a visitar mi página web www.milermatematiccas.com.co. Casi todas las matemáticas que se han estudiado están basadas en las propiedades de los números reales. Primero se hace un enfoque intuitivo. Ahora vamos a hacer un enfoque axiomático. El conjunto de los números reales que contiene más de un elemento y dos operaciones, en este caso la adición y la multiplicación. Las operaciones cumplen con los axiomas de: primero, la adición y la multiplicación; segundo, de orden; y tercero, de completidad o completud. Cualquier conjunto que cumpla los axiomas de campo será determinado como un campo. Propiedades de un campo: leyes conmutativas, leyes asociativas, leyes distributivas, elemento idéntico para cada operación y elementos inversos. Con ello debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, las leyes conmutativas. Para todos los elementos A y B que pertenecen al conjunto de los números reales, se puede realizar A más B igual a B más A en la suma, o A por B igual a B por A en la multiplicación. Leyes asociativas. Para todos los elementos A, B y C que pertenecen al conjunto de los números reales, podemos asociar los dos últimos elementos con el primero o los dos primeros con el último y nos da exactamente lo mismo en la suma. Lo mismo sucede en la multiplicación. Asociamos los dos últimos con el primero o los dos primeros con el último y nos da igual. Tercero, leyes distributivas. Para todos los elementos A, B y C que pertenecen a los números reales, tenemos una distributiva por la izquierda y otra distributiva por la derecha que se cumplen. Por la izquierda, yo tengo A por B más A por C, o si yo tengo B más C por A, es lo mismo que si tengo B por A más C por A. Se cumple por ambos lados. Cuarto, tenemos un elemento idéntico. Para todo elemento A que pertenece al conjunto de los números reales, existe un elemento E que pertenece a ese conjunto de los números reales llamado 0. Entonces podemos decir que A más 0 es igual a A, o que 0 más A también es igual a A. Es decir, que tenemos un elemento idéntico aditivo. Lo mismo sucede con la multiplicación, es decir, que tenemos un elemento E que pertenece a los números reales, en este caso llamado 1, y lo podemos multiplicar. A por 1 igual a 1 por A, tanto por derecha como por izquierda nos da el mismo resultado. Quinto, elementos inversos. Para todo elemento A que pertenece a los números reales, en la parte aditiva existe una prima que pertenece a esos reales, llamado el elemento inverso. En la parte de adición tenemos el menos A. Entonces eso significa que yo tengo A más menos A. Más por menos me da menos. A menos A me da 0. O menos A más A también nos da 0. Y en la parte de multiplicación, el elemento A debe ser diferente de 0. Y lo denotamos como A a la menos 1. Eso significa que tenemos A por A a la menos 1 va a ser igual a menos 1 multiplicado por A. O lo que es lo mismo, tenemos la misma base, sumamos exponentes. Menos 1 más 1 nos da 0. Esta base elevada a la 0 nos da 1. Lo mismo sucede a este lado. Los vectores. Los vectores los podemos ver desde tres puntos de vista, en forma geométrica. ¿Qué significa? Segmentos de líneas dirigidos o flechas. Se pueden sumar, se puede hacer sustracción y se puede hacer multiplicación por un número real. Desde un punto de vista analítico, lo podemos determinar como las eneadas ordenadas de números llamadas componentes, operaciones reducidas de los reales, con sistemas coordenados. Ahí nos ayudamos nosotros para visualizar los vectores. O desde un punto de vista axiomático, los vectores y sus operaciones son conceptos abstractos de un sistema algebraico llamado espacio vectorial, independiente de las coordenadas cartesianas. Entonces, nosotros nos vamos a mover en un espacio lineal, espacio vectorial lineal, espacio vectorial lineal real, o hay otro que es el espacio vectorial lineal complejo. Entonces, es un conjunto de elementos de cualquier tipo que cumple con ciertas operaciones definidas para la suma y la multiplicación. Sea V el espacio vectorial
un conjunto no vacío de objetos llamados elementos donde se satisfacen 10 axiomas. El conjunto es llamado espacio lineal. Entonces, un espacio lineal o espacio vectorial debe cumplir las siguientes características. Tenemos tres vectores, U, B y W, que pertenecen al espacio enésimo real. Y tenemos dos números reales. Entonces, veamos. Como primera medida, la suma de vectores debe pertenecer al espacio vectorial, es decir, la suma debe ser cerrada. ¿Qué significa esto? Un vector más otro vector me debe dar un tercer vector. Segundo, se debe cumplir la propiedad asociativa entre estos vectores. Tercero, se debe cumplir la propiedad conmutativa de la suma para esos dos vectores. Si nosotros tenemos un vector 0, lo podemos escribir de esta manera, tantos ceros como yo necesite. Ese vector va a pertenecer a mi espacio vectorial enésimo y yo lo puedo sumar, ese vector, con un vector cualquiera y me va a dar el mismo vector. Es decir, que tenemos nosotros la existencia de un elemento neutro aditivo. Quinto, dado un vector U determinado por enésimas componentes que pertenece a ese espacio vectorial, existe un vector menos U que pertenece también a ese mismo espacio donde nosotros podemos hacer nuestra operación de U más menos U, vector con signo positivo, vector con signo negativo, y nos va a dar el elemento neutro. En la adición, eso significa que de hecho este vector menos U me está indicando a mí que existe un inverso aditivo. Este es un inverso aditivo de U, un escalar, por un vector. Si yo hago la multiplicación, pertenece al espacio vectorial determinado, es decir, tenemos el producto por un escalar, debe ser cerrado. Séptimo, si tenemos dos escalares, nosotros podemos tener la asociatividad de ese producto de escalar, así como está acá, y va a dar el mismo resultado. Octavo, si nosotros tenemos la suma de esos escalares multiplicados por el vector, se puede distribuir más beta por U. Eso indica que tenemos la distributividad del producto con respecto a la suma de escalares. Noveno, si tenemos ahora dos vectores y lo vamos a multiplicar por un escalar, en este caso lambda, los podemos distribuir de la siguiente manera: lambda por U más lambda por B, y el resultado va a ser exactamente el mismo. Se llama la distributividad del producto con respecto a la suma de vectores. Y décimo, podemos multiplicar por un elemento multiplicativo llamado 1. En este caso es el elemento neutro de la multiplicación. 1 por U vector va a ser igual a U vector para todos los vectores que se encuentran en el espacio vectorial. Esta propiedad se llama la preservación de la escala. Eso significa que para hacer un espacio vectorial debe cumplir estos 10 axiomas. Entonces, ¿quiénes son ejemplos conocidos? El conjunto de los números reales, el plano R2, cualquier espacio de la forma enésima, los espacios de funciones, las funciones reales, los polinomios, el conjunto de funciones continuas en un intervalo abierto, las funciones diferenciables en un punto dado, las funciones integrables en un intervalo, las soluciones de ecuaciones diferenciales lineales homogéneas. Esto es Miller Matemáticas. Estudia porque la matemática no se aprende viendo, se aprende haciendo. Si te ha gustado este video, dale like y te invito a suscribirte a mi canal Miller Matemáticas. Chao.